Hola a todos, soy Mirari de Mosalingua. Hoy estoy con vosotros para hablaros de una parte súper importante de la gramática española, los verbos ser y estar. Una vez que comprendas la diferencia entre ambos verbos, habrás dado un paso de gigante en el aprendizaje de español. Y al final de este vídeo compartiré 3 trucos que te ayudarán a salir de las situaciones más difíciles y con los cuales serás capaz de decidir cuál de estos 2 verbos debes usar en cada situación. Antes de empezar, te recomiendo que pares el vídeo y te suscribas a nuestro canal de YouTube dedicado al aprendizaje de español y de muchos otros idiomas. Y no olvides activar las notificaciones para estar al día de todas nuestras novedades. ¿Listo? ¡Empezamos! En primer lugar, debes saber por qué es tan difícil elegir entre estos 2 verbos. Y es que se traducen con una sola palabra en la mayoría de los idiomas. Para empezar, vamos a partir de la idea de que ser se usa para hablar de las cualidades permanentes de algo, mientras que estar se usa para hablar de los estados temporales. Veamos ahora cuáles son los 5 usos del ser más importantes. Identificar y definir a una persona o cosa. Por ejemplo, ella es mi hermana pequeña o mi coche es grande y negro. Usamos el verbo ser para hablar de las cualidades permanentes de una persona o cosa. Pueden referirse a nombres, descripciones físicas e incluso a religiones o creencias, nacionalidad y origen. Por ejemplo, yo soy española o mi profesor es de Estados Unidos. El lugar del que viene una persona o cosa o el material del que está hecho se puede considerar origen. Por eso también decimos esta mesa es de madera. Profesión u ocupación. Por ejemplo, él es médico. Una profesión u ocupación es lo que alguien hace para ganarse la vida o pasar el tiempo. Para hablar de eso usamos el verbo ser. Pero cuidado. En español nunca usamos el artículo para describir la profesión. Por eso decimos él es médico y no él es un médico. Cualidades propias de una cosa, persona o lugar. Por ejemplo, los ratones son pequeños o María es muy guapa o Nueva York es enorme. Al tratarse de una característica permanente debemos usar el verbo ser. Es cierto que estas apreciaciones pueden ser subjetivas, pero en cualquier caso para esa persona son permanentes. Por eso debemos usar ser. Posesión. Por ejemplo, el libro es de mi hijo. En español se considera que la posesión es algo permanente. Por eso siempre usamos el verbo ser. Estar se utiliza para hablar de los estados y ubicaciones temporales. Veamos ahora cuáles son los usos principales del verbo estar. Localización o posición. Por ejemplo, mi casa está en el centro de la ciudad o mi abuela está sentada. Usamos estar para hablar de la posición física o postura en la que se encuentra una persona o cosa. Cuidado. Para hablar de la ubicación de un evento o fiesta usamos el verbo ser. Por eso diríamos la fiesta es en mi casa. Acciones. Por ejemplo, ella está hablando español. Estar se utiliza para hablar de acciones en curso y normalmente va seguido de un gerundio. Curiosamente, para hablar de la muerte, en español usamos el verbo estar. Diríamos mi bisabuelo está muerto. Estados temporales. Por ejemplo, hoy estoy muy cansada o mi hijo está enfermo. Para describir el estado físico o mental de algo o alguien, se usa el verbo estar, ya que los estados son temporales. Emociones. Por ejemplo, estoy triste porque han terminado las vacaciones o ella está feliz porque ha ganado la lotería. Las emociones no son permanentes, sino algo que puede cambiar de un momento a otro. Por eso usamos el verbo estar. La mejor manera de entender la diferencia entre ser y estar es viéndolos en ejemplos reales. Por eso, ahora os enseñaré 3 ejemplos y varios trucos que os ayudarán a escoger entre estos 2 verbos fácilmente. Hablar sobre el carácter de una persona. Veamos estas 2 frases. Sara es una persona feliz o Sara está de buen humor. Ser feliz es parte de la personalidad de Sara.
Al tratarse de algo permanente, usamos el verbo ser. Sin embargo, nuestro humor puede cambiar a lo largo del día, por ejemplo. Al tratarse de algo temporal, debemos usar el verbo estar. Un truco para saber si debes usar el verbo ser o estar en este caso es que intentes poner la palabra persona delante del adjetivo. Por ejemplo, nunca podríamos decir ella es cansada, porque no tendría sentido decir ella es una persona cansada. El cansancio es algo temporal y por eso debemos usar el verbo estar. Describir a alguien físicamente. Él es muy guapo o él está muy guapo esta noche. Antes hemos dicho que para describir físicamente a una persona, cosa o lugar debemos usar el verbo ser. Pero cuidado, si se trata de una característica permanente de esta persona, diremos él es muy guapo. Sin embargo, si estamos hablando de una característica no permanente o temporal, diremos él está muy guapo esta noche porque lleva un traje muy elegante, por ejemplo. Hablar de un lugar. Nosotros somos de Nueva York o nosotros estamos en Nueva York. En el primer caso hablamos del origen de esas personas, que es algo permanente, mientras que en el segundo caso hablamos de la localización de esas personas, que es algo temporal. Por eso en el primer caso usamos ser y en el segundo estar. Un truco es que mires si en esa frase está la preposición de, que indica origen y por tanto usar el verbo ser, o si en la frase está la preposición en cuyo caso estamos hablando de la localización y por eso debemos usar el verbo estar. Sé que quizá todo esto sea mucha información, pero no te preocupes, con un poco de tiempo y práctica sabrás bien cómo usar estos dos verbos. Una muy buena manera de practicar es observando cómo se usan en las frases que encontrarás en nuestros cursos y aplicaciones. En la descripción del vídeo te dejamos un enlace a todos ellos. Además, si eres principiante y te equivocas, no pasa absolutamente nada. La persona con la que estás hablando te entenderá perfectamente, créeme. Bien, estos han sido los usos principales de los verbos ser y estar. Hay muchos más, pero estos que hemos visto son suficientes para que puedas hablar español sin cometer errores de principiante. Espero que el vídeo te haya resultado útil para saber cuál de ellos debes usar en cada situación. Nos vemos en nuestro próximo vídeo sobre lengua española. Hasta luego.